que no seamos solo un paso nada más por esta tierra, que dejemos huellas, que marquemos, que vivamos de acuerdo a como Dios quiere que vivamos. Podemos vivir nuestra vida de manera que honremos a Dios, vivir nuestra vida de manera que podamos ayudar a los demás, sin importar el resultado del juicio final, porque estamos seguros que estamos haciendo algo que a Dios le agrada. Arrancando el día, siempre con gratitud. En tu radio amiga, la mañana es actitud. Gracias a cada oyente por su oído y amistad. En este programa, vamos a brillar. La segunda carta de Pedro, el rebelde güey de la Biblia, aquel que le negó a Jesús y que en sus primeras transmisiones en vivo, sus primeras presentaciones públicas, ganó 3.000 personas, convenció del poder del amor de Dios y transformó, convirtió sus vidas. Y en la segunda presentación 5.000 personas. Aquel ignorante que cosía redes y pescaba. Estoy hablando de Pedro. Y él escribía este texto, escribió 2 cartas en esta segunda carta, que escribía él a los primeros cristianos, en el capítulo 3, versículo 10 y 11. Es lo que quiero compartir con vos esta mañana. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón, dice este fragmento. Entonces los cielos desaparecerán con un fuerte estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, quedará sometida a juicio, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera. Como no llevar una vida santa, cómo no vivir una vida en obediencia a Dios. Te acabo de leer la Nueva Traducción Viviente, la versión Reina Valera 1960, que es una de las Biblias, de las primeras escritas en español. Esta está revisada igual en el año 1960, arrancaron allá por el año 1400 y pico, o 1502 creo, no me quiero equivocar, pero tiene un contexto ahí bien españólico. Y lo dice de esta manera: pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Este es el fragmento, el texto que quiero compartir con vos esta mañana, deseando que Dios pueda abrir tu corazón, tu entendimiento, y que puedas entender qué es lo que dice en este texto. ¿No? Dios es amor, hablamos de las bendiciones, algunos hasta decretan de parte de Dios, cuando Dios no decreta nada, o solamente Él lo puede decretar, nosotros no podemos decretar lo que Él quiera hacer. Sí podemos declarar una bendición creyendo en la voluntad de Dios. Pero este texto es un texto duro también, un texto donde, hay que entenderlo. Hay que ver qué es lo que Pedro quería decir a través de este texto, inspirado por el Espíritu Santo. Este texto habla de un juicio inminente, ¿no? De un juicio que va a venir, que no se detiene, que en algún momento va a llegar. Un juicio inminente, ¿no? En cualquier momento aparece. Y Pedro habla de que esto va a ser como el ladrón en la noche, ¿no? Los chorringui, los rateritos, no me mandan un WhatsApp y me dicen: Marcelino, mira, eso de las 3 de la mañana por ahí, pasamos por tu casa y vamos a afanar la garrafita que está ahí afuera. No lo dicen así, ¿no?
sino que si yo me descuido y la garrafa está afuera, posiblemente el otro día me entere que pasó un ladrón en la noche y se llevó la garrafa de gas. Así ha pasado en varias casas, ¿no? ¿A qué voy? Es que algo va a ocurrir, el juicio inminente de Dios va a ocurrir, y va a ser de sorpresa, va a ser un momento trascendental donde Él va a hacer presencia en esta tierra. Dice la Biblia que todo ojo lo verá, pero no sabemos cuándo. El día del Señor es un evento que ha sido profetizado en la Biblia, que habla la Biblia sobre este día especial y que se refiere a un momento en un futuro cercano en el que Dios va a juzgar a todos, ¿no? A todo este mundo. Este juicio va a ser inesperado. Este juicio va a ser de sorpresa, pero va a llegar. La Biblia dice que va a ser como un ladrón que entra de noche en la casa, ¿no? Y esto va a ser catastrófico para muchos. El versículo 10 de este capítulo 3 de esta segunda carta de Pedro presenta una imagen prácticamente apocalíptica, ¿no? Donde habla de la destrucción de todo lo que existe en este mundo. Y da miedito también ahí, ¿no? Para aquellos que todavía no entienden cómo va a ser. Más aquellos que hemos visto la película, ¿se acuerdan? 2012. Bueno, esto va a ser un poroto igual ante el juicio de Dios, según lo que nosotros acabamos de leer acá. Ahora, el significado de las palabras que está escrito en este texto, tenemos que prestar mucha atención para entender mejor este versículo. Es útil conocer un poco los significados de algunas palabras claves que están en este texto, ¿no? La expresión Día del Señor no es para celebrarlo como el día de mi cumpleaños, sino que el Día del Señor es una palabra clave, va a ser un día clave también, un día único en este planeta. Nosotros a veces decimos que el Día del Señor es el domingo porque Él resucitó, pero acá habla del Día del Señor en el día del juicio. Entonces, este texto Día del Señor se utiliza en la Biblia como para referirse no solo al día del juicio final, sino también a otros momentos de juicio divino que hay en la Biblia. El término elementos que leímos acá, elementos, se refiere no solo a los componentes básicos de este mundo físico que nosotros podemos tocarlo, como el agua y el aire, sino también a los poderes cósmicos y espirituales que rigen en este universo, ¿no? En este universo que Dios ha creado. Entonces, la frase que nosotros vemos ahí, ardiendo serán desechos, que acabamos de leer, sugiere que estos elementos van a ser descompuestos, ¿no? Van a ser desechos, descompuestos de sus partes básicas, van a desaparecer. Ese es el poder de Dios. Y acá tenemos una llamada a la reflexión, ¿no? La imagen del juicio final que muchos hemos escuchado o hasta esperamos o sabemos que va a acontecer en algún momento y que lo tenemos como algo lejano, a otros esperan ese momento. Cuando habla de este juicio final parece algo aterrador, ¿no? La imagen del juicio final puede parecer aterradora para muchos, pero también puede ser vista como una llamada a la reflexión. ¿Dónde estoy parado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy esperando? ¿Cómo me estoy preparando? Si creemos que Dios va a juzgar al mundo, entonces debemos preguntarnos ¿cómo podemos vivir de manera que sea aceptable a Dios? ¿Cómo podemos vivir de una manera que a Dios le agrade?
¿Estamos viviendo acaso nuestras vidas de acuerdo con las enseñanzas, con los principios bíblicos? ¿O no lo estamos haciendo? ¿Estamos siendo amorosos, compasivos con las demás personas o no? ¿Somos solidarios o no? Entonces, reflexionar sobre estas preguntas que tenemos en nuestra cabeza puede ayudarnos a llevar a una vida más significativa, una vida más auténtica, una vida que realmente tenga propósito, ¿no? Que valga la pena. No nacimos de un repollo y morimos como en una ensalada. No somos una plantita, un animalito que nace, se reproduce, ¿no? Nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Tenemos una vida con significado, con sentido, con propósito. Y lo tenemos que vivir de acuerdo a como Dios nos ha creado. Entonces, tenemos que aplicar este versículo a nuestra vida. La imagen del juicio puede parecer un poco abrumadora si nosotros lo leemos así, literalmente como lo acabamos de leer recién, bien tratando de entender qué era lo que quería decir Pedro, inspirado por el Espíritu Santo cuando escribió esta carta y este texto, este fragmento de esta carta. Pero también puede ser este versículo visto como una oportunidad para vivir nuestra vida de una manera más significativa. Es una oportunidad para vivir de una manera como a Dios le agrada. En lugar de preocuparnos por ese día exacto, a ver, ¿y cuándo va a suceder? ¿Qué día, qué hora? ¿En qué momento va a suceder? ¿Cuándo va a ocurrir este juicio final? Deberíamos, o podemos enfocarnos en cómo poder hacer que nuestra vida impacte a los demás de una manera positiva. ¿Cómo podemos impactar este mundo con nuestra vida? Que no seamos solo un paso nada más por esta tierra. Que dejemos huellas, que marquemos, que vivamos de acuerdo a como Dios quiere que vivamos. Podemos vivir nuestra vida de manera que honremos a Dios, vivir nuestra vida de manera que podamos ayudar a los demás, sin importar el resultado del juicio final, porque estamos seguros que estamos haciendo algo que a Dios le agrada. Y si hay un juicio, seguramente vamos a ser bien juzgados. Dios es justo, Dios es amor, pero Dios también es un Dios de justicia. Y acá habla de una palabra de esperanza, aunque el juicio final puede parecer un poco aterrador. También podemos encontrar una esperanza en este versículo. En estos dos versículos que acabamos de leer, tenemos el detalle de cómo Dios va a actuar, pero una esperanza para nuestras vidas. La idea de que Dios va a juzgar el mundo implica que hay una norma objetiva de lo que es correcto y de lo que no es correcto. ¿Cómo actuamos nosotros sobre eso, no? Significa que hay que estar de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Buscar la guía correcta para vivir esta vida, que tenga significado esta vida. Significa que hay un poder supremo, hay un Dios eterno, hay muchos lo dicen el barba, otros lo dicen el universo, no, pero hay alguien que hizo el universo, la naturaleza, hay alguien que hizo la naturaleza, ese es Dios, el Dios poderoso. Hay un poder supremo que está en el universo y que está preocupado por nosotros, que está preocupado por la justicia en nosotros, por el bienestar de su creación, por el bienestar de cada criatura. Y en última instancia, el juicio final que habla este texto no debería ser visto como una amenaza. No es una amenaza. Debería ser visto como una oportunidad para reconciliarnos con Dios y vivir una vida que tenga significado, una vida con propósito, una vida diferente, que valga la pena. No somos un repollo. Es una oportunidad para acercarnos a Dios. Para concluir este versículo 10, ahora arrancamos con el 11. Creo que este versículo 10 presenta una imagen cautivadora, ¿no?, de Dios, una imagen que nos enamora de un Dios
que quiere que vivamos de una manera correcta, más allá de una imagen aterradora de un juicio final. Hay una imagen que nos presenta a un Dios de amor también, que quiere justicia. Sin embargo, también puede ser visto esto como una llamada a la reflexión también. Este texto. A ver, reflexionemos cómo estamos viviendo, qué es lo que podemos hacer, cómo tenemos que enderezar nuestros pasos. Una oportunidad para vivir nuestras vidas de una manera significativa, para tener una esperanza. Como cristianos, como hijos de Dios, nosotros tenemos que tomar en cuenta este versículo 10 del capítulo 3 de Segunda de Pedro, para poder vivir nuestras vidas de acuerdo a las enseñanzas y a los principios bíblicos, ayudando a los demás, buscando hacer del mundo un mejor lugar. Creo que esa es la reflexión de este primer versículo, este versículo 10 de los dos que leímos al principio. El otro versículo dice, puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿no? Por eso hablaba de cosas aterradoras, de miedo pareciera, si nosotros no conocemos el propósito de Dios. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Decía Pedro, sabiendo todo esto, ¿cómo no vamos a andar de una manera correcta ante Dios? ¿Cómo no vamos a hacer el bien? Este versículo 11 del capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, creo que nos insta a reflexionar sobre cómo debemos llevar nuestra vida en este mundo. ¿Cómo debemos andar? ¿Qué mochila tenemos que llevar? Este mundo que se encuentra en un constante cambio, en una constante transformación. Pedro nos hace tener en cuenta, nos recuerda que todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros conocemos en este mundo eventualmente va a llegar a su fin. Es la ley. Nosotros también. Todo se deteriora. El mundo no está mejor que hace 100 años atrás. Y hace 100 años atrás el mundo no estaba mejor que hace 200 años atrás. Todo se va deteriorando. Entonces todo va a llegar a su fin. Y todo va a ser deshecho. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo deberíamos vivir entonces nosotros? Despertémonos un poco. De verdad, despertémonos un poco. ¿Cómo deberíamos vivir entonces? En primer lugar, Pedro nos llama a una vida santa. A una vida santa y piadosa. Y ahí está la clave. Ahí está el detalle, decía Cantinflas. La santidad se refiere a vivir en conformidad con la voluntad de Dios. Vivir de acuerdo a los principios que Dios tiene, que nos da. De acuerdo a la voluntad de Él y de acuerdo a lo que Él nos dejó, el legado, el manual del fabricante, la palabra de Dios, la Biblia, el superlibro. Debemos vivir de acuerdo a lo que está escrito ahí, a esas leyes, a esas normas. La piedad se relaciona con una vida en relación vertical, con una vida con relación con Dios, más allá que una relación horizontal con nuestros hermanos, con nuestros semejantes. ¿Cómo estamos conectados con Dios? Nuestra devoción, nuestra reverencia y amor hacia Dios. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy? La vida santa y piadosa no es una opción. No es, bueno, si querés podés vivir así, y si no, no es una opción, ni una sugerencia. Es una obligación. Una obligación para aquellos que se llaman a sí mismos cristianos. ¿Somos cristianos? ¿De verdad? ¿Nos denominamos cristianos? ¿O nos percibimos cristianos nada más? Pero, ¿cómo podemos llevar una vida santa y piadosa, Marcelino? ¿Qué onda? ¿Cómo se hace esto? ¿Con qué se cocina esto? En el versículo anterior que nosotros leíamos recién, Pedro nos dice que debemos esperar y apresurarnos. Parece un contraste. Apresurarnos a la venida del Señor, esperar la venida de Dios y apresurarnos también a la venida del Señor. Y esta espera implica una anticipación anhelada, ¿no?
implica que estemos esperando el regreso de Jesús, implica una esperanza en su gloria y en su salvación. Además, el apresurarnos, el apurarnos a su encuentro, a su venida, esto significa que nosotros tenemos que ser diligentes. Tenemos que ser inteligentes y diligentes, hacer las cosas como corresponde en nuestra fe y en nuestro servicio hacia Dios. Debemos buscar activamente la santidad. Santo no es aquel que murió y lo santifican. Santo es aquel que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Que aunque peque, que aunque falle, aunque tenga errores, aún así busca la santidad. Y es justificado y es santificado por Jesús. Porque cada día, a pesar de sus errores, se arrepiente y se vuelve a acercar nuevamente a Dios. Entonces debemos buscar activamente esa santidad. Debemos buscar activamente esa justicia en nuestras vidas, así como trabajar por el bienestar de las demás personas, como en este caso acá, buscando ver cómo trabajar para los más chicos, o ser solidarios, pero de esa manera nosotros también expandimos el reino de Dios. Entonces es importante destacar que este llamado a vivir una vida santa, santificada y piadosa, no es algo que podemos hacer por nuestras propias capacidades, por nuestra fuerza, por la habilidad que nosotros tenemos. Es únicamente a través de la gracia de Dios actuando en nuestras vidas. De esa manera nosotros podemos vivir una vida útil para nuestros semejantes, para nosotros mismos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Debemos confiar y depender en Dios para que nos guíe, para que nos haga caminar por un camino correcto, que nos fortalezca en ese camino. Esa actitud no solamente tenemos que tener, sino que vivirla. Este pequeño fragmento, este texto, este versículo, nos recuerda que todos los placeres de esta vida, que las posesiones que podemos tener, que el bienestar que nosotros podemos tener, que la salud que nosotros podemos tener, solamente es pasajero, ¿no? Son temporales. Todo es temporal, solamente la eternidad es eterna. Todo tiene poco valor ante una eternidad junto con Dios. Entonces, todo eso en comparación a una vida eterna, a una vida en santidad, a una vida piadosa, todo eso es chiquito, es pequeño. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos para mantener una perspectiva eterna en nuestras vidas, enfocándonos cada día en las cosas que realmente importan, en las cosas que realmente son eternas, que importan en el reino de Dios. Como te decía al principio, estos dos versículos parecen aterradores, abrumadores, parecen no encontrar significado, pero es simple, ¿no? En resumen, el versículo 11 y el 10 de este tercer capítulo de la segunda carta de Pedro nos llama a vivir una vida santa, una vida santificada, una vida piadosa, en la anticipación del regreso del Señor. Sabemos que el Señor va a volver en algún momento. Y la renovación final de todas las cosas que fueron creadas. Dios va a renovar, después de juzgar todas las cosas, va a haber una renovación de todo esto, ¿no? Y esta vida es una vida que se basa en la relación que nosotros tenemos con Dios, en esa relación activa que nosotros tenemos con Dios. Una relación que es guiada por su gracia y por su amor. Se basa en esa relación que nosotros tenemos con Él. Entonces, tenemos que esforzarnos en mantener una perspectiva eterna, no una perspectiva temporal. Tenemos que enfocarnos en las cosas que realmente son importantes, que importan en el reino de Dios. Y en última instancia, este llamado a la santidad, a ser piadosos, este llamado que hace Pedro en este versículo,
Es una invitación a participar de la obra de Dios en el mundo, de ser parte y mensajero de esta buena noticia que Él nos ha dado. Evangelio significa buena noticia, de llevar esta buena noticia a los demás, impactando a los demás con su nombre, con el nombre de Jesús, y siendo testimonios vivientes del poder transformador de este mensaje, de esta buena noticia. Ser personas que, aunque vivamos peleando todo el tiempo con la maldad, con el pecado que habita en nosotros, aún así podemos vencer y pedirle a Dios cada día que nos perdones, que nos perdone, que seamos personas que vivamos de acuerdo a como Él quiere que nosotros vivamos. Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con el pie derecho que